8 de la mañana con 37 minutos. Estamos aquí en CNN Chile Radio. Ya está la aplicación, además. Disponible en App Store. Disponible en App Store. Y estamos de inmediato con la agenda económica y Orlando Silva. ¿Cómo estás, Orlando? Buen día. Muy bien, ¿y ustedes? Buenos días. Acá estamos con la información económica, ya viernes, último día de la semana, última agenda en su edición AM de esta semana, bien noticiosa particularmente por... hemos tenido hartas cosas esta semana y ayer en la tarde conocimos esta nueva noticia que generó harto ruido. Barullo, como decían. Barullo. Por su sentido simbólico, creo yo, de lo que nos rememora hace harto años atrás, previo al estallido social, o en los inicios del estallido social, pero también porque ocurre, es un golpe al bolsillo, esta alza al transporte público, el pasaje del transporte público que ocurre en medio de lo que ya hemos estado discutiendo hace varias semanas, que es las alzas de las cuentas de la luz que nos afectan a todos. Entonces se mezclan varias cosas que van afectando al bolsillo de todos nosotros finalmente, todos los chilenos, que van subiendo algunos precios, aunque luego de justamente este ruido, esta polémica que generó ayer, porque ya en todos los medios de comunicación, incluidos nosotros, empezamos a analizar qué es lo que iba a pasar, cuáles eran las opciones del gobierno, y ayer, durante la tarde, efectivamente, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Habló para calmar un poquito. Lo que había pasado es que el panel de expertos había propuesto un alza de 20 pesos por pasaje a partir del 14 de julio, pero una cosa es lo que recomienda el panel de expertos y otra es la decisión que tome el gobierno. Ahora, obviamente que el insumo técnico que da el panel está en línea con la, digamos, doctrina fiscal, o la doctrina que debiera seguir el fisco en una situación que además... de congelamiento como en las tarifas de la luz. Y yo no sé si te acuerdas, Orlando, cuando Gloria Hutt era ministra en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, justo antes del estallido social, lo que después se conversaba era que la propuesta del panel fue subir 30 pesos y el gobierno reconoció como un error, te lo decían, digamos, en off, no tan abiertamente, haber subido los 30 pesos que proponía el panel cuando podría haber sido menos. Cuando podría haber sido más gradual. Exacto, como más gradual, exactamente. Que se está tomando. Que es exactamente ahora la decisión que tomó el gobierno y que se anunció ayer, ¿cierto? Claro, el gobierno efectivamente tiene esa opción de no acatar exactamente la recomendación del panel, pero sí tiene que entregar alguna cierta justificación al panel de expertos de cuáles son los motivos por los cuales no se toma completamente la recomendación y también la serie de medidas con la cual va a hacer una serie de ajustes al sistema para, de alguna forma, compensar esa no alza del pasaje. O sea, no es llegar y no hacerlo, tiene que también dar una especie de justificación para que este panel de expertos vaya, de alguna forma, adoptando sus decisiones, que se reúne cada cierto tiempo para analizar estas alzas. Escuchemos, por un lado, al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien habló ayer luego de que se conociera esta decisión, y también los quiero invitar a escuchar a Claudio Agostini, quien es uno justamente de los integrantes de este panel técnico de expertos para el transporte público, quien explicó un poquito a qué correspondía esta alza en particular de 20 pesos en el pasaje, y al ministro de Transporte, por supuesto, diciendo que qué va a pasar finalmente con esa alza. La resolución por parte del panel de expertos de aumentar en 20 pesos la tarifa del transporte público de nuestro sistema red metropolitano, que el presidente Boric me ha transmitido la preocupación, sobre todo porque esto viene en un contexto de un invierno bastante duro. Entonces vengo a informar que hemos decretado, estamos anunciando que la tarifa del transporte público, la tarifa va a aumentar en 10 pesos, se va a evitar el aumento de los otros 10 pesos y se va a mantener congelada la tarifa de estudiantes en los niveles actuales, se va a mantener congelada la tarifa de las personas mayores en el nivel actual y también se va a mantener congelada el monto máximo mensual en su nivel actual. Es decir, que el pasaje escolar queda en 240 pesos y el pasaje adulto mayor 350 pesos. Ahora. Perfecto. Y mientras el pasaje normal sube solamente 10 pesos. Perfecto. Ahora, yo les comentaba también, tenemos otras declaraciones que son de Claudio Agostini. Claudio Agostini es uno de los integrantes de este panel de expertos del transporte público, porque son varios los factores que ellos analizan, y él decía cuáles son en esta ocasión los que justifican esta recomendación de subir el pasaje en 20 pesos.
La tarifa del transporte público depende en gran parte de las variaciones de los costos del sistema y de algunas variables macroeconómicos que afectan esos costos, como la inflación, el dólar, el diésel, la mano de obra. Y si uno mira ese conjunto de variables, han tenido alzas bastante sistemáticas y continuas durante todo este año, y eso ha aumentado los costos del sistema. El congelamiento que ha tenido la tarifa durante el tiempo ha ido generando una diferencia importante entre lo que cuesta la tarifa y lo que debería costar la tarifa. Y esa diferencia hoy día es de 240 pesos. Eso implica que hoy día el transporte público cuesta 240 pesos menos de lo que de verdad debería costar. Ojo con eso último. Ajá. El congelamiento, nuevamente congelamiento de tarifas, es lo que va generando este tipo de desescalamientos que terminan siendo más complejos de lo que, sí, de lo que se esperaría. al final muchas veces congelar tarifas en este sentido es la respuesta rápida del gobierno para zafar de una situación que requiere más visión, más tiempo para poder analizar, porque son muchos más los ingredientes que están en esta alza del precio, pero lo hemos visto en dos gobiernos, 4 veces ya, sí, que la solución más rápida y que la que está a mano es congelar. Y eso lo único que te dice, en términos prácticos, es que vamos a posponer esto, pero o a ti, o a tus hijos, o a tus nietos te va a llegar el pago de la cuenta más adelante. Y tenemos un ejemplo llevado al extremo también, pero muy cerca de nuestro país, acá al otro lado de la cordillera, sí, en Argentina. Cuando esto ya se extiende a todos los niveles de la economía y de la sociedad. Y claro, con el corralito. Y ahora están en ese proceso de desescalamiento que está doliendo mucho. Y que hay que ver si es que va a llegar a buen término. Bueno, vamos a pasar a otro tema, porque esto por supuesto va a seguir siendo noticia en desarrollo, pero quiero pasar a hablar de otro tema que es una noticia que conocimos esta semana, que tiene relación con el litio, con la Estrategia Nacional del Litio, porque me imagino que ustedes vieron que se entregaron los resultados de las manifestaciones de interés, que era el proceso que terminó hace poquito tiempo, en el cual las empresas que tuvieran interés efectivamente en desarrollar, en explotar el litio en alguno de los salares de nuestro país, podían ingresar esa manifestación de interés en el marco de esta estrategia, y ya el Ministerio de Minería junto al Ministerio de Hacienda y por supuesto Corfo entregaron los resultados de esa manifestación de interés. Hubo se celebró en el gobierno esta situación. Señalan que son muy buenos resultados. Ayer incluso el presidente Gabriel Boric se refirió a esto estando allá en Chuquicamata por esta conmemoración de la nacionalización del cobre. Aprovechó de nuevo de mandar un mensajito ahí a los empresarios dentro de esa cuña. Yo los quiero invitar a escuchar las palabras del presidente Gabriel Boric valorando estos resultados de las manifestaciones de interés que llegaron, que fueron más de 80 por la Estrategia Nacional del Litio. Esto fue motivo de debate y en el sector del gran empresariado chileno no cayó bien. Pero no importa, porque no le caemos bien. Bueno, tenemos que trabajar juntos porque la colaboración público-privada es necesaria. Pero acá las decisiones se toman soberanamente por los gobiernos soberanamente elegidos. Nos dijeron cuando tomamos esa decisión, parecido a los 70, que nadie se iba a interesar, que esto iba a retrasar, que las empresas extranjeras o que otras empresas no iban a estar interesadas con la Estrategia Nacional del Litio. Más de 80 declaraciones de interés formales recibimos cuando abrimos las licitaciones en materia de litio para ser socios con Codelco. Ahí está la palabra del presidente, más de 80. En concreto fueron 88, pero no se evaluarían todas. Vamos a conversar por qué no se evaluarían todas de ellas. Vamos a analizar ahora, hacia dónde se dirigen estas manifestaciones de interés. Y para eso queremos conversar con una de las personas que, por supuesto, ha liderado este proceso de la Estrategia Nacional del Litio. Me refiero a José Miguel Benavente, quien ustedes ya ven en pantalla, el vicepresidente ejecutivo de Corfo. José Miguel, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola, José Miguel, buenos días. Miguel. José Miguel, quiero partir preguntándote tu valoración de estas 88 manifestaciones de interés. No todas, entiendo, van a ser evaluadas por parte del gobierno. Cuéntanos un poquito más.
Sí, la idea, yo creo que es bien importante lo que ya mencionaban. La Estrategia Nacional del Litio tiene varios pilares. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la negociación entre Codelco y SQM por el contrato justamente que termina con nosotros, SQM en 2030. Otro tiene que ver con la creación del Instituto Público de Litio y Salares, que ya está creado y está echándose a andar. Otro tema tiene que ver con la protección del 30% de los salarios, ¿no es cierto?, que ya está ese proceso que está llevando adelante el Ministerio de Medio Ambiente, a quien le corresponde. Y este cuarto elemento es justamente que ustedes mencionaban en la posibilidad de que privados pudieran explorar y explotar un conjunto máximo de 28 salarios. Y para eso hicimos un sistema transparente, abierto, que era primero un RFI, que es para saber cuánto interés había del mundo privado, tanto nacional como internacional, por participar en ello. De alguna manera queríamos saber primero de cuáles eran aquellos salarios por los cuales había interés. Y la manifestación, obviamente, de ello fue por alrededor de 16 de estos salarios. Lo segundo, queríamos saber también desde el punto de vista de cuál era una cosa que nos interesaba mucho, el aporte tecnológico para mejorar la tecnología que actualmente se utiliza en la exploración del salar de Atacama. Como ustedes bien saben, es el único salar que en este momento se está explotando. Y la mayoría de las propuestas venía, obviamente, con tecnología que se llama extracción directa, que también es muy buena noticia. Y lo tercero, en el fondo, a tu pregunta, lo que nos corresponde ahora hacer es, de alguna manera, ver de esos, hacer la licitación ahora propiamente tal, de lo que se llaman los CEOLES, los contratos especiales de operación de litio, que se hacen salar por salar, de alguna manera, y nosotros lo que tenemos que ver previamente es cuál de esos salares, que había interés de los 16, uno tiene afectación para los pueblos originarios, y previo entonces a esa licitación tenemos que hacer una consulta indígena. Y aquellos salarios en el fondo que no tienen afectación podemos hacer, ¿no es cierto?, la licitación de estos CEOLES en forma relativamente inmediata. Esos son los pasos siguientes que quedan en este proceso. José Miguel, estamos con José Miguel Benavente, que es vicepresidente de Corfo, aquí en Agenda Económica 8:49. ¿Cuál es el perfil de las empresas interesadas? ¿Cuánto expertise tienen? ¿Tienen explotaciones en otros lugares? ¿De qué nacionalidad son? Cuéntanos de eso. Mira, parte de las condiciones que tenía este RFI, que es este proceso para llamado de interés, es que hay de alguna manera información confidencial sobre las empresas, ¿no es cierto?, y muchas características de las cuales no se pueden mencionar. Algunas sí se pueden mencionar, por ejemplo, hay viene una heterogeneidad de países de donde vienen estas empresas, que no solamente son empresas que, si bien dice que son Chile, sabemos que algunas de ellas son más bien sus filiales de empresas extranjeras que están radicadas en Chile jurídicamente, lo cual son buenas noticias. Pero también de muchos otros países hay una lista larga, ¿no es cierto?, que incluye países de Europa continental, de Asia, de Norteamérica, etcétera, lo cual también da muestra del interés. Ahora, qué pena, Carola, pero no podemos a esta altura mencionarte algunos detalles con respecto a la empresa, porque parte del proceso, ¿no es cierto?, que está asociado a esta etapa. A ver, yo no lo entiendo tanto. ¿Cuáles son las razones, José Miguel, para que una empresa eventualmente que está postulando a algo abiertamente junto a otras empresas en un país, eventualmente ponga condiciones de confidencialidad sobre exactamente lo que va a hacer? No, perdona, las condiciones de confidencialidad las pusimos nosotros. Claro, las pone ¿Y por qué? Nosotros no, porque en esta etapa, de alguna manera, no puedes revelar cómo está. Esto no es la licitación, ojo, esto no es la licitación de los CEOLES, eso viene después. La etapa nuestra que queríamos era saber cuánto interés, como decía la cuña previamente del presidente Boric, cuánto interés había del mundo privado para participar en la exploración y la explotación. Y lo segundo, señalizar en función de la información que los privados tenían, cuáles eran los salarios de interés de ellos. Porque imagínate tú, en el fondo, y al final de los 26, en el fondo solamente hubo interés por 16 de ellos. Y por lo tanto, si uno cree en las señales, ¿no es cierto?, de información que tiene el sector privado con respecto a trabajos previos de exploración, concentración de litios potenciales, tienen que ver con distancia, con altura, con un sinnúmero de acceso a factores productivos que se necesitan para explorar y explotar, nos están dando una señal de cuáles son y donde nosotros concentrarnos en las licitaciones, porque las licitaciones son largas y caras y algunas de ellas tenían afectación a pueblos originarios. Entonces, esa es la regla. Esto solamente es muestras de interés. Ahora, en adelante, lo que nos queda, como te decía, en aquellos que no tienen afectación indígena, algunos de esos salarios, vamos a hacer la licitación del CEOL por cada salar. ¿Me sigue? Perfecto. Y ahí sí, en el fondo, tienen que hacer la manifestación abierta ya, de empresa, exacto, y las condiciones, etcétera, y vamos a elegir aquella que genere mayor renta, entre otras cosas,
para todos los chilenos, porque como ustedes saben, el litio no es concesible y por lo tanto pertenece a todos los chilenos. José Miguel, ahí hay un punto, porque una de los cuestionamientos o dudas que han surgido respecto a cómo se van a asignar ahora estos COL es cuáles son los criterios que van a ocupar para eso. Ahí tú hablabas de la rentabilidad. Si hay 2 o 3 empresas que estén postulando a un mismo salar, ¿cuáles van a ser los parámetros para determinar quién va a explotar finalmente ese determinado salar? Por ejemplo, acá en el caso que tú nos señalabas que no necesitan consulta indígena. Mira, primero que nada, tú lo mencionaste al pasar, que es tremendamente importante. Justamente lo que queremos es que haya competencia entre los oferentes por algunos salares, que es lo que conseguimos a través, ¿no es cierto?, de este proceso previo. Porque de alguna manera, si que hay uno solo, entonces tiene una situación de ineficiencia, como diríamos, en temas más económicos. Entonces, lo que queremos buscar es aquellos salarios que haya más competencia. Y la competencia, en el fondo, va a ser, en términos generales, por aquellos procesos, en el fondo, primero, que generen más renta para el Estado de Chile, que es, en representación de todos los chilenos, ¿no es cierto?, dueño de estos salarios, ¿no? Y por lo tanto, es lo que estamos buscando con este mecanismo, es quién nos ofrece la mayor cantidad de recursos. José Miguel. En algunos elementos, por ejemplo, con la tecnología, y perdón que termine esto porque es muy importante. El tema tecnológico es tremendamente importante porque una de las situaciones que tenemos ahora en la explotación del salar de Atacama es que usa una tecnología que es relativamente un poco más antigua. Si bien ambas empresas ya se han comprometido con nosotros a través de los acuerdos que tenemos como Corfo con ambas, tanto SQM y SQM con su potencial socio de Codelco, y por otro lado Albemarle, de incorporar nueva tecnología, técnicamente se llama extracción directa del litio y por lo tanto evitar estas grandes piscinas de evaporación de agua en el desierto. La idea es que obviamente parte de las condiciones es que esta tecnología está incorporada también en las solicitudes nuevas por estos otros salarios. Ahora, José Miguel, estamos conversando con José Miguel Benavente. José Miguel, ¿cuál es la relación entre empresas que están interesadas en la explotación del litio que son extranjeras y chilenas? Mira, del punto de vista jurídico, de alguna manera no hay ninguna, porque algunas empresas, muchas de ellas en el fondo lo que proponen son empresas que están establecidas en Chile, si bien pueden ser algunas de ellas con capital extranjero, sí. Jurídicamente algunas están establecidas en Chile, otras en el fondo todavía no están establecidas en Chile y están fuera y por lo tanto cuando en nuestro registro aparecen como empresas que son obviamente de otros países. Cuidado que también hay unas que vienen como joint venture, no solamente hay una sola empresa, sino en algunos casos, obviamente también fue parte de la información pública que se presentó, es que vienen asociadas, ¿no? Por ejemplo, algunas de estas tecnologías de extracción directa que están patentadas por un conjunto de empresas que obviamente van con otras que son especialistas en los temas de exploración. Ojo que es un tipo de minería distinta, esta es una minería que se llama de salares, que es en base, ¿no es cierto?, a salmuera, que es un tipo de proceso productivo distinto. De hecho, muy poco conocido en el mundo, porque los únicos lugares donde se explota salares de salmuera, literalmente el más grande de todos, es en Chile, efectivamente. Entonces, muchos de estos joint ventures son asociaciones entre aquellos que tienen esta tecnología, que ya la tienen patentada, con otras empresas que son especialistas, ¿no es cierto?, en temas de exploración y después de explotación de salares. Estamos con José Miguel Benavente, que es vicepresidente de Corfo, hablando de la manifestación de interés de 88 empresas extranjeras para la explotación del litio. ¿Cómo podemos entender o a qué se habrá referido el presidente en sus declaraciones ayer cuando dice que con el anuncio de la empresa nacional del litio hubo debate y en el sector del gran empresariado chileno no cayó bien, pero no importa porque no le caemos bien y tenemos que trabajar juntos porque la colaboración público-privada es necesaria? ¿A qué se refiere el presidente con eso, José Miguel? Mira, yo no puedo representar lo que el presidente dijo y yo además no estaba presente, pero yo diría que uno de los debates que hubo principalmente con el mundo privado no estaba tan relacionado con esta licitación, porque obviamente en este caso son 100% privados, aquí no hay ninguna exigencia de que vaya en forma colaborativa o en forma conjunta a alguna empresa pública, en este caso de esta manifestación de interés. Hubo sí bastante como discusión y debate con respecto a la forma en que nosotros como Corfo
Le hemos pedido a Codelco para que busque, ¿no es cierto?, en virtud del interés de todos los chilenos, una asociación con una empresa SQM cuyo contrato termina el 2030. Y ahí hubo un debate en el fondo más fuerte con respecto a si deberíamos nosotros como Corfo haber hecho una licitación o este mecanismo que fue lo que se llama técnicamente una negociación era una mejor solución. Y lo que nosotros hicimos mediante una simulación y un sinnúmero de trabajos técnicos, vimos que siempre la mejor estrategia en este caso era hacer una negociación previa, condicionada en que se respetaban las reglas del juego, ¿no es cierto?, que hay un contrato hasta el 2030 con SQM por el lado nuestro de Corfo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque efectivamente, y una cosa técnica, pero es bien importante saber, es que si nosotros hacíamos una licitación y da el contrato actual, íbamos a tener un bache por lo menos de 4 años de no producir nada para que el nuevo entrante del Salar de Atacama, en reemplazo de SQM, en el fondo, que se adjudicara esta licitación, generaba de alguna manera una pérdida potencial en el sentido que no iba a haber producción de litio por lo menos 4 años y eso significaba una caída en los ingresos que tenía el Estado de Chile asociado a esta situación. En ese ámbito hubo mucho debate en el fondo y sigue habiendo, pero nosotros estamos muy tranquilos porque efectivamente, técnicamente, vimos que siempre lo que se llama técnicamente la estrategia óptima, dominante, era siempre hacer una negociación vis a vis hacer una licitación. Y yo creo que eso fue un poco la parte del mayor debate que se abrió. Pero el mundo privado, hasta donde yo entiendo, y lo que hemos recibido, que esta licitación, llamado que hicimos por otros 26 salares, justamente está alineado de la forma en que, en este caso particular, la circunstancia, es lo más eficiente. José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, mucho Verdi. Chao. Chao, José Miguel. Chao, que estés muy bien. Gracias. Y el nuevo director de Servicio de Impuestos Internos hace noticia. Hace noticia, sí. Ayer se reestrenó como director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, quien ya tenía historial liderando esta institución durante parte importante de los años 90 hasta el año 2002. Y ayer tuvo su primer encuentro público de alguna forma, luego de volver. Todavía está como director subrogante, luego de la salida de Hernán Frigolet, pero ya dijo de inmediato que va a postular al cargo y espera mantenerse ahí. Bien interesantes las definiciones que dejó ayer porque habló, sin que siquiera le preguntaran, habló de todo ahí durante su discurso y luego también habló un par de cosas más cuando le preguntaron ahí en el punto de prensa. Estuvo en un seminario de Clapes UC en la Universidad Católica y yo seleccioné una de las materias a las que él se refirió ayer, que es una de las que hemos hablado durante el último tiempo, el secreto bancario, bien concreto y bien claro la opinión de Javier Echeverri, el nuevo director subrogante del Servicio de Impuestos Internos, que escuchamos ahora. ¿Por qué arguyen secreto tributario para proteger la intimidad de las empresas? ¿Qué intimidad de las empresas? O sea, si está la cuenta corriente de una empresa, tiene que estar en la contabilidad. ¿Por qué Impuesto Interno no tiene acceso a toda la información de las empresas? Entonces, hay que ser cuidadoso cuando usa uno términos como intimidad. Entonces uno dice, ¿no será que algunos querrán en realidad proteger las grandes evasores? No creo que estén pensando eso. Pero ¿por qué las empresas, por ejemplo, no tienen... ¿Por qué tienen secreto tributario las empresas? ¿Qué intimidad están hablando de las empresas? No sé. O sea, yo digo, tenemos que resolver los problemas de Chile. Si estamos usando palabras y frases en forma mañosa. Con todo, Javier Echeverri. Contundente. Y del mismo tono en varios otros temas con algunas propuestas que se han hecho de que el Servicio de Impuestos Internos no tenga una cabeza, sino que sea un órgano colegiado, con varios... No, dijo, acá hay que hacer los cambios, pero hay que hacerlo bien y el Servicio de Impuestos Internos funciona bien, así que hay que seguir en la misma línea. Más o menos lo que dijo Javier Echeverri en su reestreno al frente del Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias, Orlando Silva, con la agenda.